Así que vamos a compartir hoy algo que está en mi corazón y que yo quisiera que pudiéramos atender, porque sé que esto viene del Señor. Estamos terminando de leer, como yo les dije, el Evangelio de San Lucas. Y ya hemos visto, y creo que ha quedado muy claro, hemos estado repitiendo esto, que los evangelios, los 4 evangelios, o mejor dicho, los 4 evangelistas, porque no hay 4 evangelios, hay solo un evangelio narrado por 4 hombres de Dios. Dan la imagen, la visión completa de quién es Jesús. No es una mera biografía, es lo que Dios quiso que se quedara escrito acerca de Jesús. Y ya hemos estado hablando, ya hemos estado diciendo, amados hermanos, que nos da el panorama completo de la persona de Jesús. Jesús fue Dios, sigue siendo Dios, pero también cuando Él se encarnó, vino a esta tierra y Él mismo se autonombró el Hijo del Hombre. Y aquí vemos entonces que mientras en Lucas vemos su humanidad, en Juan vamos a ver su divinidad. Y quiero decirte algo. Creo que antes de recibir la revelación de la divinidad de Jesús, tú y yo, humanos, necesitamos primero conocer a ese Jesús humano, para después entender con mayor claridad su divinidad. En el Evangelio de Lucas, que es presentado nuestro Señor precisamente como el Hijo del Hombre, miramos que desde que Él comienza su ministerio, se cumple en Él lo que dice en los primeros capítulos, que Él vino para sanar a los quebrantados de corazón, para poner en libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos y todo lo que tiene que ver con la manifestación del reino. Los teólogos dicen que se puede dividir el ministerio de Jesús en 3 etapas o en 3 momentos. Y se dice que alrededor de 3 años y medio Jesús ministró en los lugares donde Él tenía que ministrar. Estos 3 tiempos se pueden entender como el primer año. El primer año fue el año de introducción, porque por muchos años Jesús estuvo, según Lucas, sujeto a sus padres en Nazaret. Dice que el niño crecía en estatura, en gracia delante de Dios y delante de los hombres. A la edad de 30 años aproximadamente empieza su ministerio. Entonces el primer año se conoce como el año de la introducción del ministerio de Jesús. Empezó a darse a conocer y empezamos a mirar lo que dice la Escritura, que Dios estaba con él. En el segundo año podemos darnos cuenta que Jesús fue cobrando popularidad, al grado que las multitudes lo apresionaban, lo apachurraban y muchas veces los discípulos fungían como guardaespaldas, de modo que no permitían que aún los niños se acercaran a Él, pero Él dijo: dejad a los niños que vengan a mí. Ese año, el segundo año, se conoce como el año de la popularidad del Señor. Pero el tercer año y los meses que le siguieron se conoce como el año de la persecución y de la contienda acerca de todos aquellos que se oponían y que rechazaban el misterio de Jesús, hasta sucumbir con su muerte y su crucifixión. Veamos entonces, amados hermanos, los últimos capítulos. Vamos a ver cómo el ministerio de Jesús impactó no solo en esos 3 años y medio, pero muy particularmente en lo que todos conocemos como los días, ya las horas de la agonía y de la pasión de Jesús. Él hasta el último momento no dejó de demostrar quién era.
Hasta el último momento Jesús siguió obrando con señales, prodigios y maravillas. Y vamos a ver cómo tocó, cómo impactó a ciertas personas, a ciertos hombres en las últimas horas de su ministerio. Así que yo quisiera que tú me acompañes ahí en el capítulo 22. Judas viene junto con los sacerdotes y la gente del pueblo a aprender al Señor. Judas, de acuerdo a lo que dice la Escritura, lo entrega dándole un beso. Y empieza una situación muy tensa entre los discípulos del Señor y la turba que venía. Vemos en el capítulo 22, verso 50, algo muy importante que dice en la palabra del Señor. Lucas 22, verso 50 al 51. Dice, y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y cortó la oreja derecha. En el Evangelio de San Juan, capítulo 18, nos da los nombres de estos protagonistas. Dice claramente que fue Pedro cuando vio que la turba venía a apresar al Señor, sacó su espada y cortó la oreja de este siervo del sumo sacerdote llamado Malco. Mire lo que dice el verso 51. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad. Y tocó su oreja y le sanó. Hasta el último día de su ministerio, Jesús siguió sanando. Y hoy te dice el Señor, por cuanto Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, el ministerio de Jesús no ha concluido. El ministerio de Jesús es seguir sanando, sanando físicamente, pero sanando espiritualmente, sanando el alma de todos aquellos que necesitan, como Malco, ser restaurada su sanidad. Hermano amado, hoy te digo que está Jesús muy cerca de ti, que el ministerio de Jesús dado a través de la iglesia sigue vigente hasta que Él venga. Hoy el Señor te dice que así como sanó a Malco, así está listo para sanar tu corazón, para sanar tu oído, para que tú vuelvas a oír la voz de Dios. Si es que en medio de esta pandemia has venido a menos, has dejado de buscar del Señor. El Señor sigue sanando a los Malcos. El Señor sigue obrando como Él solo sabe hacerlo. Ahora vamos un poquito más adelante y vamos a ver en el capítulo 23. Capítulo 23 vemos entonces, en el verso 22 vemos que arrestan a Jesús. Luego viene un cuadro tremendo, la negación de Pedro, tal y como Jesús se lo había profetizado. Jesús llevado ante el concilio. Y sabe una cosa, Jesús fue llevado al concilio con los judíos. Estos lo acusaron, pero como estaban bajo el dominio de los romanos, lo llevaron ante Pilatos y luego lo llevaron ante Herodes. Se estaban, como se dice coloquialmente, aventando la pelotita, a ver quién de los tres se atrevía a determinar qué se haría finalmente con Jesús. Yo sé que estos tres lugares tienen una representación, tienen una revelación de los poderes de este mundo. Los poderes políticos y los poderes religiosos, siempre antagónicos al ministerio de Jesús. Y encontramos así entonces en el verso 23, capítulo 2, capítulo 23, en el verso 12, algo importante. Jesús es llevado ante Herodes y desde el verso 6 al 12 ahí está la narración, pero dice que este Herodes, que era el rey en aquel entonces, empezó a hacerle una serie de preguntas, dice el verso 9, y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. ¿Sabe?
Este Herodes tenía mucha curiosidad por conocer quién era Jesús, por cuanto él ya había oído, por cuanto ustedes saben que este hombre fue el que mandó a asesinar a Juan el Bautista. Tenía referencias de quién era Jesús. Él tenía curiosidad, pero su curiosidad no fue complacida, porque Jesús no complace a los curiosos. Jesús complace a los comprometidos, a los humildes, a los que vienen a Él con un corazón sencillo, con un corazón humilde, porque Jesús conoce a los soberbios y los mira de lejos. El silencio de Jesús para con Herodes tiene una gran enseñanza. Dice: y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndolo de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y el verso 12, hermano, tenemos que ver algo importante cuando dice: y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Mira, por donde quiera que Jesús pasaba, aleluya, su intención era ministrar, su intención era impactar. Y aquí miramos algo importante. Herodes y Pilatos no se llevaban. Herodes era el rey, Pilatos era el gobernador. Había problemas políticos, conflictos de envidias, riñas a esos niveles. Pero después de este suceso, el resultado fue que ellos, que eran enemigos aquel día, el Señor de alguna manera influyó para quitar esa enemistad. ¿Sabes una cosa? La Biblia dice en 2 de Corintios 5:18 que Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Jesús no solo sigue sanando, Jesús sigue reconciliando. Y si algo necesita este mundo es la reconciliación. Si algo necesita el pueblo de Dios es la reconciliación. Hermanos amados, hay necesidad de reconciliarse. Los padres con los hijos con los padres, las nueras con las suegras con las nueras, los hermanos con los hermanos. Hay una necesidad urgente de reconciliación. Hay necesidad de reconciliarse pastores con pastores. Hay necesidad de reconciliarse ovejas con pastores, pastores con ovejas, consiervos con consiervos. Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Y aquí vemos que aún en esta experiencia de Jesús con Herodes y Pilatos se cumple esto de alguna manera, la reconciliación. La iglesia tenemos que entender que las buenas nuevas es dar a conocer el reino de Dios. Y en el reino de Dios debe haber, como ya vimos, no solo sanidad, sino también reconciliación. Hay una tarea que todavía tenemos que hacer, amados hermanos. Las buenas nuevas son buenas nuevas de reconciliación. Las buenas nuevas son buenas para seguir orando por los enfermos. Algunos se preguntan y me han dicho: pastor, pero ¿cómo vamos a hacer ahora que ya no podemos imponer manos? Bueno, por un tiempo quizás no lo podamos hacer, pero no nos impide que hagamos lo que el Señor hizo con el siervo aquel del centurión. El centurión vino y le dijo: no necesitas ir a mi casa, solo da la palabra. Yo sé que si tú das la palabra, por la autoridad que tú tienes, puedes enviar la palabra y será hecho. Iglesia de Jesucristo, hermanos en la fe, si tú sabes de un enfermo, por supuesto, avísanos, compártenos, pero sabes, tú también eres un agente de sanidad si es que Cristo está contigo. Tú puedes orar y en el nombre de Jesús también pedir que la palabra del Señor sea dada. No podemos entrar a los hospitales, no podemos entrar a los lugares donde están los enfermos,
Pero si Dios por medio de Jesucristo sigue obrando, por medio de Jesucristo, Él seguirá enviando esa palabra de vida y los enfermos se sanarán. Es tiempo de creer que esta palabra es vigente para nosotros. Pasemos ahora al capítulo 23, en el verso del 16 al 25, vemos que una vez que acuerdan crucificar a Jesús, hay algo bien interesante. Aquí vemos en el capítulo 16, capítulo 23, verso 16, algo interesante. Vemos que Pilato no encuentra nada como para condenar a Jesús y les hace una propuesta. El verso 16 les dice: le soltaré pues después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta, pues era, recuerden, la fiesta de la Pascua. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Y él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces diciendo que Jesús fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y les soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Jesús en lugar de Barrabás. Un acto verdaderamente tremendo que habla de la gracia y de la misericordia del Señor, porque Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y aquí vemos la libertad que obtuvo Barrabás. El ministerio de Jesús no solamente fue un ministerio de sanidad, no solamente fue un ministerio de reconciliación, sino un ministerio de libertad, de liberación. Hermano, este es uno de los casos más insólitos. Hay quienes han preguntado: oiga, pastor, ¿y es posible que el más grande de los malvados, de los homicidas, de aquellos que hacen tanto daño, puedan alcanzar el perdón de Dios? Por supuesto que sí. Jesús vino a tomar el lugar que a ti y a mí nos correspondía. Vino a dar libertad. En este caso, Jesús tomó el lugar de Barrabás, como tomó el lugar tuyo y el lugar mío. Así que gózate con esto. El ministerio de Jesús tiene que seguir dándose a conocer. Bendecimos a aquellos hombres y mujeres que Dios les ha dado la apertura y la oportunidad de ir y predicar a los que están encarcelados, justificado o injustificadamente. Hermano, necesitamos seguir llevando el evangelio a aquellos que claman a Dios. Por supuesto, este Barrabás no clamó, pero aquí vemos la obra de gracia de Jesús, libertando. Y hay poco tiempo, yo quiero pasar a algo más. Déjame terminar con este otro personaje. Entonces ya vimos que a Malco lo sanó, a Barrabás lo liberó, pero también vimos a Pilatos y a Herodes que los reconcilió. Vamos al último punto, al último personaje. Ahora vamos al capítulo 23, ahí mismo, 41 al 43. Este fue la última persona que recibió ministración de Jesús. ¿Sabes? No estaban en la oficina del pastor. Estaba en la condición, este hombre, en la que Jesús estaba. Y fue esta última participación de Jesús la que viene y culmina con lo que dice este evangelio, que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ahí está Jesús en medio de dos ladrones.
Tú sabes la historia, pero déjame leer el verso 42 y 43, cuando dice de la siguiente manera. Aleluya. Y dijo a Jesús, acuérdate que el otro estaba injuriando a Jesús, pero este ladrón tuvo la capacidad y la sensibilidad de reconocer su situación, pero de reconocer quién era Jesús. Y le hace esta petición. Le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ahí vemos que después de entregar Jesús el Espíritu al Padre, expiró. El último milagro de Jesús antes de morir fue salvar a este hombre, declararlo salvo. Vemos entonces ese ministerio, esa pasión de Jesús, que aún en la cruz del Calvario realizó la salvación de este hombre. Iglesia de Jesucristo, escúchame bien. Muchos están cuestionando y preguntando qué tiempos estamos viviendo, si ya es el fin. Yo te quiero decir que la señal más prominente de la venida de Jesús es Mateo 24:14, cuando dice, y será predicado este evangelio del reino como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Iglesia, tenemos un reto grande. Ese reto es seguir llevando las buenas nuevas. Iglesia de Jesucristo, se nos ha sido dada la gran comisión. Hoy es tiempo de salir y de compartir ese mensaje que trae sanidad, como en el caso de Malco, que trae restauración en relaciones rotas, que trae reconciliación los unos con los otros, pero lo más importante es que ese ministerio de reconciliación, Pablo lo describe como si Dios, por medio de los suyos, estuviera clamando, reconciliaos con Dios. Hoy es tiempo de que tú te reconcilies con Dios. Iglesia, hoy es tiempo de que sigamos como en este caso de este hombre que fue salvo en la cruz. Hay muchos que están destinados a la muerte eterna, pero en el último momento este hombre reconoció a Jesús. Yo no sé, pero quizás en esta transmisión hubiese alguna persona que está mirando, que está escuchando estas buenas noticias. Ahí, en el lecho del dolor quizás, ahí tras las rejas de una cárcel, o ahí agonizando en algún tipo de dolor, o experimentando alguna situación que parece irreconciliable tu situación. Ahí clama al Señor. Y yo te aseguro que así como el Señor le dijo a este hombre, que clamó a él diciéndole, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, el Señor le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Si la salvación es por fe, todo lo que tienes que hacer es clamar a Jesús. Iglesia del Señor, iglesia de Jesucristo, Cristo viene pronto. Y nosotros formamos parte de esos planes de Dios. Si tú amas la venida de Jesús, si tú y yo nos gozamos con esa preciosa promesa de que Jesús viene, empecemos a hacer cada uno en forma individual lo que nos corresponde hacer. Llevar sanidad, llevar reconciliación, llevar el mensaje de perdón, llevar el mensaje de salvación. Y entonces estará cumpliendo que este mensaje será predicado a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin.
que no te interese a ti cuál posición teológica debes de tener acerca de la venida de Jesús. Cuando Jesús venga, a Él no le va a interesar qué posición teológica tengas. Lo que Él va a ver con agrado es que tú continuaste haciendo hasta el último día lo que Jesús hizo. Llevar ese mensaje de paz, de reconciliación. Vamos a orar. Padre, en el nombre